A2 Software, Ferretería Arci, su aliado comercial. Consigue lo que buscas en Publix, calidad y economía. Con Western You, descubre el poder de Internet. BOD, vive lo que sueña. AME, afíliese a la tranquilidad. Requieca, repuestos, equipos y engranajes, fundada en 1964, medio siglo como proveedor confiable del transporte pesado en Venezuela. Presentan. Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. El pasado 31 de octubre se cumplieron 56 años del Pacto de Punto Fijo, firmado por Acción Democrática, COPEI y URD. Y los firmantes fueron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y otros importantes venezolanos. En el marco de esta celebración, hoy presentaremos el libro titulado Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, cuyo autor es el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en la noche de hoy. Primeramente quiero hacerle una pregunta en nombre de las nuevas generaciones. ¿Qué fue lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo? En primer lugar, agradecerle su invitación, igualmente saludar a los televidentes y agradecer la invitación que me hizo el doctor Guillermo Yepes Bocán, presidente del Instituto de Políticas Públicas del Estado Zulia, para venir a una exposición sobre este libro. Igualmente están presentes el ingeniero Eduardo Páez Pomar, coautor de este libro, y el amigo Homero Pérez, que nos está acompañando también. En relación con la pregunta, quiero decir que el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo sin precedentes en la historia de Venezuela y que marcó inclusive normas para otros acuerdos a nivel internacional, como el Pacto de la Moncloa, como los acuerdos llegados en Chile, etc. Donde hubo, después de un largo periodo de enormes dificultades para Venezuela, un acuerdo de los grandes movimientos políticos, los grandes líderes políticos, para establecer un acuerdo que permitió a Venezuela en esos 40 años lograr un desarrollo económico y social en libertad. Realmente es algo sin precedentes en la historia de Venezuela y quizás en la historia de muchos países de América Latina. Nos sentimos realmente orgullosos de que en esa época que se describe en este libro se hubieran logrado avances materiales muy significativos dentro de un ambiente de libertad en Venezuela. El régimen actual que tenemos en Venezuela ha querido satanizar al Pacto de Punto Fijo. ¿Cuál fue la intención de escribir este libro? Exactamente. Este libro, del cual yo he sido coordinador junto con otro equipo muy importante, está compuesto por los trabajos realizados por 16 autores en distintas materias, como por ejemplo en materia de economía, en materia de agricultura, ganadería y pesca, en materia de industria, del caso especial de Guayana, del desarrollo de Guayana, el caso del transporte marítimo, obras públicas desarrolladas por el ingeniero que está con nosotros aquí, Páez Pomar, vivienda, educación, salud, seguridad, defensa, petróleo y políticas sociales. Es el objetivo de este trabajo múltiple, que duró más de 2 años, fue lograr informar al país sobre la historia reciente de Venezuela en términos comparativos numéricos. Aunque ha sido o fue difícil conseguir todas las estadísticas completas, nos basamos en las estadísticas oficiales hasta donde pudimos conseguirlas del régimen actual,
y también en fuentes confiables a nivel privado, cuando no conseguimos las otras, y a nivel internacional. Bueno, esto ha permitido, en primer lugar, tener esta información que es útil, en todo caso, como elemento de consulta, pero también es un elemento que está destinado a conocer la realidad, porque este régimen ha tratado, como usted dice muy bien, de satanizar el pasado. Todo lo que hubo antes de este régimen es malo, es oscuro, es corrupto, no había nada, y con la llegada del gobierno de este régimen se vino la luz y todo es nuevo, nada más falso. Ha sido una manipulación mediática, utilizando todos los recursos del gobierno para decir que lo de atrás no sirve, cuando es al revés. Aquí podemos señalar que con muchísimo menos recursos, 10-1, sin embargo, los gobiernos de la República Civil de los 40 años, en todos los campos que mencioné, hicieron mucho más que lo que se ha hecho en este régimen en estos 14 años, que ha tenido todo el dinero del mundo, que ha tenido todo el poder, que ha tenido todo el tiempo, y sin embargo el fracaso es evidente. Podemos señalar, por ejemplo, que en los 40 años la suma de los presupuestos de Venezuela fue de 425.000 millones de dólares. En cambio, en estos 14 años ha sido superior a 1.300.000. Cuando dividimos por año, tenemos que los gobiernos anteriores, democráticos, tenían un presupuesto promedio de 10.000 millones de dólares por año. Este gobierno, este régimen ha tenido un presupuesto de 100.000 millones prácticamente, o sea, 10-1. Y la pregunta es dónde están los reales, ¿qué han hecho con el dinero? Y en este libro justamente se señala con muchísima claridad que no solamente el gobierno ha dispuesto de esta inmensa cantidad a través del petróleo. Recordemos que los gobiernos anteriores el petróleo estaba alrededor de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Y en este gobierno ha llegado al tope de cerca de 100 dólares o pasado los 100 dólares en muchas oportunidades. A pesar de todo este dinero, a pesar de que endeudaron al país, quiero recordar que al final del último gobierno del doctor Rafael Caldera, la deuda nacional era de 32.000 millones de dólares y subió ahora para el año 2011 a más de 215.000, o sea, 6 veces más. El caso especial, el caso de PDVSA, PDVSA tiene una deuda para el año 98 de 5.000 millones de dólares, pasó a cerca de 80.000, 16 veces más. Toda esta inmensa cantidad de dinero, ¿dónde están los reales? Y hemos visto que al analizar todos los renglones en materia de industria, en materia de agricultura y ganadería, en materia de transporte marítimo, en materia de obras públicas, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, hemos visto como efectivamente los logros no se comparan en absoluto y lo que hemos tenido es una enorme involución, o sea, un movimiento hacia atrás cuando todos los países del área, con mucho menos recursos que Venezuela, están progresando. Lamentablemente es en Venezuela que vamos hacia atrás como el cangrejo. Ingeniero, tengo que hacer una pausa y vamos a dejar una pregunta en el aire. Si el pacto de Punto Fijo fue un proyecto inspirado para luchar contra las dictaduras y la tiranía, ¿por qué el pacto de Punto Fijo excluye al Partido Comunista de Venezuela? Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Finalizando el segmento anterior, le dejé una pregunta en el aire. Si el pacto de Punto Fijo fue un proyecto inspirado para luchar contra las dictaduras y la tiranía, ¿por qué el pacto de Punto Fijo excluye al Partido Comunista de Venezuela? Bueno, tenemos que situarnos en la época, en el momento indicado, en el cual se estaba saliendo una dictadura de derecha, como la dictadura de Pérez Jiménez, por un lado. Pero también el régimen naciente democrático estaba también, digamos, acosado
por sectores de extrema izquierda, ¿no? Todos estamos conscientes de la presencia cubana aquí, que se infiltró, pues, y fomentó movimientos guerrilleros que fueron derrotados por el ejército venezolano, y por supuesto que había participación del sector comunista, ¿no? Entonces, aunque hubo un apoyo durante la dictadura del sector comunista a la Junta Patriótica para el derrocamiento de Pérez Jiménez, después hubo esta actitud o esta promoción de lucha guerrillera, por lo cual, pues, se creyó conveniente en ese momento únicamente tener un pacto unido a las fuerzas verdaderamente democráticas, como eran los partidos Acción Democrática, COPEI y URD en ese momento, más un inmenso sector de grupos independientes. Volviendo al tema anterior, a la pregunta que usted me hizo sobre los recursos, con el dinero que ha dispuesto este régimen en estos años que lleva, se ha podido reeditar casi 100 veces el Plan Marshall. Sabemos que el Plan Marshall fue un plan desarrollado por las potencias aliadas para la reconstrucción de Europa, que estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y utilizaron en esa oportunidad 15.000 millones de dólares. Esta gente ha utilizado, tenemos casi 100 veces más que esa enorme cantidad. Y la pregunta es, ¿dónde están los reales? El régimen se llena la boca diciendo, bueno, es que nosotros no hemos construido mayores autopistas, ni carreteras, ni represas, etcétera, pero sí hemos atendido a la gente, ¿no? Resulta que, bueno, es cierto que ha mejorado la situación de sectores a nivel popular en cuanto a algunos aspectos, pero esto podemos señalarlo que es como pan para hoy, hambre para mañana. Es como darle el pescado, pero no enseñarle a pescar a la gente, porque estos recursos que se dan, ¿no? Sin negar su afecto, su ventaja inmediata, su satisfacción inmediata, sin embargo, lo que crean, más que un mejoramiento, es una dependencia. Entonces se busca estratégicamente, por parte del gobierno, de hacer depender a los sectores populares del gobierno. En otras palabras, si no estás conmigo, lo comes. Si no estás conmigo, te persigo. Es una estrategia de manipulación que hay en el fondo, que en vez de buscar mejorar a la gente a través de, por ejemplo, la educación para el trabajo, para que la gente aprenda un oficio, para que logre mejorar su posición económica y social y salir adelante, ¿no? No se han creado las suficientes escuelas técnicas, no se han promovido los suficientes programas de educación para el trabajo, para igualarnos por arriba y no por debajo. Entonces la estrategia del gobierno, de este régimen, es igualar a todo el mundo por debajo. Que todo el mundo esté pobre, que todo el mundo esté pendiente de que no tiene los productos necesarios, que se va a los comercios y no hay esa respuesta general. No existe esto, es un enorme desabastecimiento. Usted me habló de manipulación. Yo quiero neutralizar esa matriz de opinión del sector chavista. Según el régimen, el pacto de Punto Fijo fue un acuerdo entre Acción Democrática y COPEI para la repartición del poder. URD. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, mira, eso no es exactamente así, porque hubo elecciones libres. No fue que digamos que Acción Democrática hizo un pacto con COPEI, o COPEI con Acción Democrática. Hubo elecciones con candidatos diferentes. Por ejemplo, en la primera elección fue Rómulo Betancourt por Acción Democrática y Rafael Caldera por COPEI. Y estuvo Jovito Villalba por URD. Y así, en la siguiente elección estuvo otra vez Raúl Leones por Acción Democrática y Rafael Caldera por COPEI. O sea, no hubo pactos en el sentido de, hubo pactos programáticos, es una cosa, pero no pactos políticos de gobierno. Es lo que quiero destacar. Pero el punto está en lo siguiente, y lo que igual quiero insistir, la pregunta es dónde están los reales, ¿no? Hay cifras realmente inconcebibles, por ejemplo, en materia de agua y electricidad. En materia de agua y electricidad, vemos que a nivel nacional se han, digamos, propagado, se han intensificado las fallas de electricidad y de agua. La calidad de vida de los venezolanos ha disminuido significativamente por la deficiencia en los servicios públicos, especialmente de agua y electricidad. ¿Qué comparación podemos hacer
entre la cuarta y la quinta república Bueno, hay en una esta comparación materia. realmente que es contundente. Qué increíble, qué increíble. Durante los 40 años de la República Civil, se construyeron en Venezuela 83 represas, 83 represas. ¿No? ¿Para qué? Para generación de electricidad, entre otras GURI, una de las mayores del mundo. Suministro de agua potable para las poblaciones, riegos, etcétera, ¿no? 83. Este gobierno apenas terminó 2, o sea, 83 contra 2. La pregunta es dónde están los reales. ¿No? A eso se debe el déficit, y aparte de la construcción de líneas de transmisión, ¿no? Porque tú puedes tener una generación de electricidad en el sitio, ¿no? Pero si no la transmite no sirve para nada. Entonces, la comparación en materia de líneas de transmisión también es contundente. Es 5-1. Y no solamente para mencionar ese caso. Por ejemplo, en materia de salud, en los 40 años se construyeron hospitales para 24.000 camas, 24.003 camas. Y este régimen solo ha construido para 1.774. Por eso es el problema que hay con la atención médica. Que no solamente va a la cama hospitalaria como tal, sino la atención médica en general. Como vemos que la gente no tiene ni siquiera lo indispensable en los hospitales, y la gente tiene que medio conseguir los instrumentos necesarios para que le hagan una operación, ¿no? Por ejemplo, yo en estos días estuve buscando un termómetro, ¿no? Porque un familiar mío está enfermo en Caracas. Bueno, y me visité, recorrí una serie de farmacias y no había termómetros. ¿Cómo es posible que esto? Que hay ha habido una epidemia que llaman chikungunya, ¿no? Correcto. Que aparentemente o las curas a través de acetaminofén o atamel, como se quiere llamar. Bueno, no se consigue tampoco. Ni siquiera lo más elemental. ¿Dónde están los reales? Es la pregunta. ¿Por qué esa indolencia frente a la gente como si fueran animales? O peor que los animales. Ingeniero, nuevamente tengo que hacer una pausa. Perdón, y nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire. Porque me gustaría que en el próximo segmento hablemos del Pacto de La Habana. En el próximo segmento usted le va a decir a los televidentes si el Pacto de La Habana comienza a perfilarse desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Ingeniero, le había dejado en el segmento anterior una pregunta en el aire, porque el pacto de Punto Fijo comienza, mejor dicho, el Pacto de La Habana comienza a perfilarse con la llegada de Hugo Chávez al poder. Sí, pero me permite dar con una cuña antes de responder la pregunta. En materia de salud, por ejemplo, un solo dato, ¿no? Aparte de las epidemias que hay. Mire, en el año 98, había una mortalidad de madres, ¿no? En el parto, de 51 cada 100.000 habitantes. ¿No? Para el año 2012 subió a 70. O sea, se están muriendo mucho más madres a la hora del parto que en épocas anteriores con menos recursos. Estos son números dramáticos, ¿no? Que afectan la vida de la gente. Y ahora, volviendo al punto de la pregunta suya sobre el asunto del Pacto de La Habana, esta es una entrega de la soberanía nacional, es una traición al país. Y esto está planificado, esto no es nuevo. Siempre Fidel Castro tuvo la idea de apoderarse de Venezuela. Y en una primera oportunidad, recién electo Betancourt, y también recién había triunfado la Revolución Cubana, vino Castro a Venezuela, ustedes recuerdan, ¿no? En el año 59. Pues. Se entrevistó con Betancourt y le dijo a Betancourt, esto es historia, yo necesito para Cuba que tú me regales 300.000 barriles diarios de petróleo. Y Betancourt dijo, no, yo lo puedo mandar, pero tú tienes que pagármelo. Venezuela no regala petróleo, es el pueblo venezolano.
Y de allí se inició la enemistad de Fidel Castro con Betancourt. E intentaron entonces utilizar la vía violenta. Recordemos las invasiones en Venezuela de los grupos guerrilleros en Bachurucuto, por ejemplo, la invasión de Bachurucuto. Por el Estado Falcón también se ingresaron varios grupos, etc. Y así en varias partes del país, y fueron derrotados por el ejército venezolano, profesional venezolano, muy diferente al que tenemos ahora. Y derrotada la guerrilla, derrotada la subversión cubana, asentada la democracia, hubo entonces un cambio de estrategia y fue expuesto nuevamente por Fidel Castro, que llamado Foro de San Pablo, de reunión con un grupo de todo tipo de pelambre de extrema izquierda, y allí se señaló que había que utilizar la táctica. ¿Qué significaba la táctica? Uno, utilizar un lenguaje popular. Vamos a hablarle a la gente pobre y decirle que la vamos a redimir. Típica manipulación comunista, que piensa que con palabras arreglar los problemas. En segundo lugar, tenemos que conseguir recursos. Y señaló varias fuentes de recursos. Pero especialmente señaló el petróleo de Venezuela, ¿no? Nuevamente. Tercero, con ese dinero nosotros podemos asentarnos allí y comprar a los militares, comprar la cúpula militar, para tenerlo nosotros. Efectivamente todo se le fue dando. Con la llegada de Chávez al gobierno, Chávez de una manera absolutamente irresponsable, ¿no?, se entregó a Fidel Castro, ¿no?, se enamoró de Fidel Castro y le entregó los recursos de Venezuela. Entonces, quiere decir que en Cuba hay mejor servicio hospitalario que en Venezuela. Cuba de alguna manera está mejor que Venezuela, con los reales de los venezolanos. Aquí no hay. Allá hay muchas más cosas que aquí. Es la venta de un país, más que la cosa económica, es la soberanía de un país. Y lo dijo Maduro de la manera más rampante que puede existir, cuando se dio en el estado Cojedes, en un ejercicio militar, que así no le gustara a la oposición. Así no le gustara a la oposición. Él tenía que ir a Cuba a discutir cosas en Cuba. O sea, a pedir cuentas, a rendir cuentas en Cuba. Esa se llama traición, es una traición al país. Yo quiero decir aquí lo siguiente, que todos los gobiernos de Venezuela, y sin excepción, desde 1830 José Antonio Páez, hasta Rafael Caldera, 1998, incluyendo tiranos como Pérez Jiménez o como Juan Vicente Gómez, de alguna manera querían a Venezuela, a su manera. Querían a Venezuela. Este gobierno no. Este es un régimen que lo que busca es traerle la sangre a Venezuela, los recursos a Venezuela, para intentar distribuir o hacer florecer en el continente y quizás en otras partes del mundo un sistema fracasado con el sistema comunista marxista, que es lo que ha producido. Ahí está el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Corea del Norte, entre otros, y lo que fue Rusia, lo que produce es miseria, hambre y esclavitud. Podemos afirmar entonces que a partir del Pacto de La Habana, Venezuela se convierte en una ficha geopolítica de Cuba, China y Rusia. Es correcto. Estamos en un país ocupado. Un país ocupado por la entrega a Cuba, el régimen cubano, con la presencia militar de Rusia. Rusia no es imperio. Los Estados Unidos son imperio, esto no. Entonces tú los anticos todos. Los camaradas. China, la hipoteca a China, los bielorrusos, los iraníes, grupos como Hezbollah, la FARC, ELN, la droga. Venezuela se ha convertido en un puente internacional de droga, pues. O sea que, lamentablemente hemos visto, resumido en algunos asesinatos horribles que vio recientemente, pues cuál es el grado de podredumbre que hay en este gobierno, en esta administración, que hay que salir de ella por el bien de Venezuela. Las políticas se miden por su resultado. ¿Cuáles han sido los resultados de estos dos procesos históricos nacionales? Bueno, en el libro justamente se trata de eso. Es una comparación numérica, un gráfico, en el cual trabajó especialmente el ingeniero Páez Pomar, en el cual de manera elemental pues la gente puede comparar qué pasó, qué ha pasado en obras públicas, en viviendas, por ejemplo el caso de la vivienda, ¿no? Hemos visto cómo construyen edificios en sitios muy visibles para que la gente los vea, pero edificios que son copias de modelos calcaletres de Rusia o de China.
basta ver las ventanitas que son, parecen ventanitas de cárcel de presos, ¿no? que son muy adecuadas para el invierno ruso, o chino, pero no para un clima tropical. Ojalá que esos edificios estén diseñados con sistemas antisísmicos. Ojalá Dios quiera que el déficit habitacional ha aumentado en Venezuela es de 3 millones Exactamente. de viviendas. ¿Cuántas viviendas se han construido en los últimos 15 años? ¿Y cuántas viviendas se construyeron en los 40 años de democracia? Bueno, te lo puedo dar por cifra que es más claro, para que entienda mejor el público. Se construyeron más del doble de viviendas en el periodo de los 40 años. Cuando sacamos el índice, ¿no? El índice de viviendas construidas por cada 1000 habitantes, que hay que compararlo por número de habitantes, en los 40 años se construyeron viviendas, se construyeron un poco más de 4 unidades por cada 1000 habitantes. Y en este periodo menos de 2 unidades, o sea, más del doble, se construyó en esa oportunidad. Y eso provocó que el déficit se duplicara. El déficit del año 98 era 1.500.000 viviendas. Pasó, como usted dice ahorita, a cerca de 3 millones de viviendas. Con un agravante que es el siguiente. Las viviendas, este régimen, en el pasado, la gente compraba su apartamento, o compraba su casa, daba una inicial y era propiedad de él, de la familia. Le daban un título de Un propiedad. título, ahora no dan título de propiedad. Es otra manera de amarrarte, ¿me entiendes? Si no estás conmigo, te quito la propiedad. Nuevamente tengo que hacer una pausa y nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire. Los venezolanos transitamos por las mismas avenidas, carreteras y autopistas construidas hace 30 años. Al retorno de unos comerciales, vamos a hacer una comparación entre las obras de infraestructura de la Cuarta República y las obras de infraestructura de esta Quinta República. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Le dejé una pregunta en el aire porque los venezolanos transitamos por las mismas avenidas, carreteras y autopistas construidas desde hace 30 años. ¿Qué comparación podemos hacer en materia de obra, de infraestructura entre la Cuarta y la Quinta República? Bueno, eso está a la vista, ¿no? Yo podemos decir que más del 90% de las obras que uno ve, mucho más del 90%, se hicieron en los 40 años. Y prueba de ello, por ejemplo, es el número de autopistas construidas en Venezuela. Nuevamente, para hacerlo comparable, está por periodo, por kilómetros por periodo, por año. Aquí en obras para autopistas, 2059 contra 400, es 4 veces más en materia de autopistas. En materia de metro, por ejemplo, de Caracas, ¿no? Se construyeron 40 estaciones en los 40 años contra apenas 8 en este periodo. En materia de hospitales, 24.000 camas, hospitales para 24.000 camas contra 1.770 en este periodo. En red local de transmisión, la de 775 kilovatios, 2.000 contra 200. Y de 400, de casi 3.000 contra 400. Internados judiciales, igualmente, 16.000 puestos contra 2.000 y pico. Cantidad de envases construidos, lo que dije antes, 83 contra 2. En vivienda, 2 veces más, como señalé en los índices, 4-2. Y eso ha provocado, como dije antes, un déficit acumulado de vivienda de cerca del doble. El déficit subió de 1.500.000 a prácticamente 3 millones. Pero no solamente esto es lo grave, el número de obras, que como vemos, duplica o triplica en muchos casos, con mucho menos recursos, lo que se ha hecho ahora. Y sino que había un deterioro, por ejemplo, en materia de vivienda muy grave, que está señalado en
el estudio que hizo el sociólogo Luis Pedro España, en el cual señala que en el año 98 el 23% de la población de clase media en el país vivía en zona de barrios, ¿no? Y que ahora, en estos años, ha subido al 52%. O sea, la gente se ha empobrecido. Y la gente no puede comprar un apartamento, ni pensarlo, ni una casa mucho menos. Entonces quiere decir que lo que queda es llegar o vivir arremado en casa de un familiar, ¿no? O vivir en una zona quizás menos adecuada que la que tenía antes. Y eso se ha notado en todas las cosas, como el venezolano cada día está más apretado, que está atacado por un lado por la escasez horrible. El lema general no hay. Tú vas a una farmacia, no hay. Tú vas a una casa de abasto, no hay. Una escasez general, una inflación cada día mayor, sino que también la gente está acosada por la inseguridad, una enorme inseguridad. Y estas cifras son increíbles. Yo no las creería si no lo hubiera visto, lo hubiera chequeado. Ingeniero, en la actualidad hay una caída preocupante del precio del petróleo en el mercado petrolero internacional. No puede hablar de el promedio del precio del petróleo que tuvimos en la Cuarta República y el promedio del precio del petróleo en la Quinta República. Sí. Justamente el promedio que tuvimos durante los 40 años fue de $13 aproximadamente, un poco más de $13 por barril. Y en este periodo, sin contar los últimos años, hasta el 2011, es de 52, 4 veces más. Realmente la cifra es más de 52, porque cuando tú sumas los últimos años, son años de $100 el petróleo, que ahora es que está cayendo, pero en general fue de $100. O sea que es 4 o 5 veces más los precios del petróleo en este periodo que en los periodos anteriores. Y la pregunta vuelve otra vez a ser vigente: ¿dónde están los reales? Que se hizo con una enorme cantidad. Los reales muchas veces no están aquí, se han distribuido en otros países buscando este poder político, este afianzamiento de un régimen que es un régimen fracasado. Otros han desaparecido, otros están en otros bolsillos. Sabemos que una corrupción rampante que en Venezuela, lamentablemente, un virus que está atacando a todo el país, y ahí están los reales, pero no están en beneficio del pueblo venezolano. En materia de deuda, ¿cómo compara usted la Venezuela endeudada de la Cuarta República y la Venezuela endeudada de la Quinta República? Bueno, aquí está, justamente en el libro aparece con mucha claridad cuáles son la situación de deuda. La deuda total del país para el año 98 era de 32.809 millones de dólares. Deuda total externa e interna. Y eso subió para el 2012, ahora es mayor, porque entre entonces los fondos, el fondo chino y nuevos endeudamientos, 215.000, están en casi 270.000, o sea, es 9 veces más. Y la deuda de PDVSA, que era de 5.000 millones, pasó a 78.000 millones, 16 veces más. O sea, Venezuela se endeudó en la Quinta República con el mayor auge petrolero en la historia del algo país. inconcebible, realmente, algo inconcebible. Yo pienso que hay varios factores, ¿no?, que pueden explicar esto, explicarlo entre comillas, pues. Uno, ha habido una incompetencia garrafal, ¿no?, que vemos en todos los campos de la actividad. Segundo, una enorme corrupción. Pero tercero, un diseño para... digamos, Este auge petrolero ha sido un desperdicio. sí, esa es la verdad. O sea, un diseño para empobrecer al país, ¿no? Si yo tengo un país pujante, tengo una gente que trabaja, tengo una gente que puedo vivir, actuar por mí mismo, tengo una empresa, ¿no?, tengo un buen trabajo, ¿no?, yo soy más libre. En cambio, si yo soy una persona que estoy arruinado, ¿no?, que no consigo ni siquiera lo fundamental, estoy dependiendo del gobierno. Entonces el gobierno lo que quiere es típica estrategia comunista, es empobrecer a la gente para poder dominar a la gente. Nuevamente tengo que hacer una pausa y al retorno usted le va a decir a los televidentes si la Cuarta República construyó más con menos ingresos.
tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero José Curiel, ex gobernador del estado Falcón. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero José Curiel, ex ministro de Obras Públicas y ex gobernador del estado Falcón. Definitivamente, la Cuarta República construyó más con menos ingresos. Clarísimo, aquí aparece demostrado con cifras, la gente la puede chequear. Cada autor colocó, porque así lo exigimos, la fuente respectiva de la información. No es que yo lo inventé y lo saqué un sombrero, ¿no? Aquí está. Si quiere, chequee usted. Fuente oficial de Venezuela, privada de Venezuela o internacional cuando no se considera nosotros. O sea que eso está, para eso es el libro justamente, para tener una base para la discusión responsable de lo que ha pasado en Venezuela. Pero además hay un punto importante, que a veces no caemos en la cuenta de que cada capítulo tiene una serie de recomendaciones hacia el futuro. O sea, no quedamos únicamente en comparación del pasado, sino en materia de economía, de agricultura, de industria, de obras públicas, etcétera. En cada uno de ellos hay una recomendación, un grupo de recomendaciones, de políticas a seguir en esa materia especial. Entonces, es un libro también para un poco discutir sobre el futuro y el acuerdo que tenemos que llegar en Venezuela con la unidad de todos los venezolanos para cambiar el régimen. Porque la verdad es que esto no va a cambiar con paños calientes. Esto es como el enfermo que tiene una enfermedad muy grave y le da una aspirina, ¿no? Y a lo mejor le quita el dolor por unas horas, pero no le resuelve el problema, ¿no? Políticamente hablando, ¿cuáles fueron los logros más importantes de los 40 años de democracia? Bueno, yo creo que muchos, pero fundamentalmente yo diría que hay tres. Uno, el llamado Pacto de Punto Fijo, que sentó las bases de la democracia y el progreso en Venezuela. El segundo caso, la Constitución de 1961, que ha sido un ejemplo en materia de desarrollo constitucional en América Latina. Chávez la llamó la moribunda. Sí, bueno, porque él creó una nueva constitución para después violarla. No sé cuál fue el afán de estar violando a... Ahora les parece incómoda la Constitución. Sí, no, es peor que un papel sanitario, le digo. No le ponen ningún respeto por sus propias decisiones. Y en tercer lugar, la descentralización, un paso importantísimo, mediante el cual se logró que la gente, la población eligiera su representante directamente, gobernadores, alcaldes, y se logró un proceso muy importante en este campo. No era únicamente desde Caracas que se estaba dirigiendo todas las políticas, sino que en la localidad, en el estado, con la supervisión directa en el sitio, con el reclamo directo a una persona que esté cerca y no esté en Caracas, se logró pues una mayor eficiencia en todos los renglones. Y este desarrollo de Venezuela en buena parte es producto de la descentralización. Ingeniero, el sistema productivo en Venezuela es prácticamente inexistente. Es correcto. Todo lo que requerimos lo importamos. Es correcto. Todo lo que requerimos para nuestro consumo, quise decir, lo importante. ¿Cómo compara usted el aparato productivo que tuvo la Cuarta República con el aparato productivo de estos últimos 15 años? Bueno, justamente aquí en el libro está dedicado a un estudio que inclusive lo realizó la propia Conindustria, que es el organismo cúpula en materia de economía industrial en el país. Bueno, en el cual se ve como hay un deterioro brutal del empleo industrial, ¿no?, en Venezuela, y cómo ha habido un aumento del empleo digamos, artificial, buhoneril, ¿no?, o de labores del sector terciario. En 1998 en Venezuela existían más de 900.000 empresas. En la actualidad quedan solamente 374.000 empresas. De todo tipo. Es decir, una empresa
por cada 105 habitantes. Sí. Preocupante, ¿no? Mira, el empleo en materia de empleo industrial, Eso habla del alto desempleo que tenemos en Venezuela. en el año 98, en la industria manufacturera, era de 21 empleos por cada 1.000 habitantes. Y esto bajó para el 2007 y siguió bajando después a 13, o sea, la mitad, menos de la mitad. O sea, que significa que ha bajado radicalmente la producción industrial, por eso no hay producto. Correcto, no hay producto. El país no está produciendo prácticamente nada porque los empresarios, grandes, pequeños, están acosados por el gobierno. El gobierno ve a los empresarios como unos enemigos y le pone todo tipo de trabas, todo tipo de controles para que tiren la toalla y cierren y se vayan. ¿Correcto? Porque el gobierno quiere el monopolio total. Al gobierno no le interesa que en Venezuela se produzcan cosas, sino que le importe con los dólares que tiene. Y con eso entonces él tiene el control de la comida, tiene el control de los medicamentos, tiene el control de todas las mercancías, ¿correcto? Y así controla mejor. Es una estrategia perversa, maligna, que no va en beneficio del pueblo venezolano, va en beneficio de establecer un sistema que ha fracasado en otra parte del mundo, que se llama el sistema comunista. En Venezuela está en peligro todo, pero lo que más me preocupa es que está en peligro hasta la seguridad alimentaria. La producción agrícola en los últimos 15 años ha caído más del 60%. ¿Cómo compara usted la producción de alimentos que tuvimos en la Cuarta República, que no teníamos que hacer cola, con la producción de alimentos de la Quinta República? Bueno, mira, por ejemplo, aquí te puedo poner, ¿no? Hay un capítulo muy interesante dedicado a agricultura, ganadería y pesca, donde están detalladamente por producto. Podemos verlo aquí. Por producto. Por ejemplo, para poner algunos casos. Producción de carne de res. Perdón. Producción de café bajó 4.75 a 2.59. La producción de cacao 1.44 a 0.74. La producción de arroz bajó. La producción de sorgo bajó de 25 a 12. La producción de carotas negras de 2 a 1. La producción de carne de res de 20 a 14. O sea, ahora antes se importaba el 1% del consumo de carne, ahora se importa el 59% del consumo de carne. Y así podemos ver cómo bajó la producción de pescado radicalmente. Prohibieron la pesca de arrastre, pero sí tienen unos barcos cubanos pescando en la agua venezolana. Y caso por caso. Este fue un trabajo muy difícil. Aquí está, por ejemplo, el ingeniero Pumar, que le conta eso, porque trabajó a fondo en esto. Y, por ejemplo, la gente del sector agrícola tuvo que fajarse a buscarle datos uno por uno. No existía. Este libro, entonces, revela el contundente fracaso que ha sido el chavismo. Es correcto. El fracaso de un gobierno que lo que ha hecho es hacer involucionar a Venezuela, o sea, llevar a Venezuela hacia el pasado, ni siquiera el siglo XIX, el siglo XIX, la época de las hambrunas, de las guerrillas. Ya para finalizar, podemos concluir que éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, eso, claro, no éramos totalmente felices, pero sí éramos bastante más felices que ahora. Y debemos saberlo ahora y aprender la experiencia, ¿no? De no todo lo que brilla es oro. Que la gente, yo creo que se está dando cuenta de que es muy fácil hablar, pero es muy difícil lograr las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. También a ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Tengo que despedirme. Hasta el próximo domingo, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche. A2 Software. Ferretería Arci, su aliado comercial. Consigue lo que buscas en Publix, calidad y economía. Con Web4U, descubre el poder de Internet. BOD, vive lo que sueña. AME, afíliese a la tranquilidad.
Requieca, repuestos, equipos y engranajes, fundada en 1964, medio siglo como proveedor confiable del transporte pesado en Venezuela.